Un enemigo muy traicionero, la autocompasión. Lo mucho que influye la autoconmiseración y autocompasión para hacer llegar a la depresión. Hemos llegado ahora a la causa principal de la depresión. Nada hay que desate más fuertemente la depresión y que lleve más rápidamente a estar deprimidos que la autocompasión, la autoconmiseración, el vivir dándose sinceros pésames a sí mismo. Y sucede un caso curioso. Se le dice a una persona deprimida que la causa principal de su depresión es que se está autocompadeciendo y sin más ni más va respondiendo: yo nunca me tengo lástima a mí misma, o yo no siento compasión por mí misma. En otras personas esto podrá suceder, pero en mi caso no sucede. Una señora se puso furiosa cuando le hablé de eso y exclamó: vine creyendo que usted sabía un poco de psicología, pero veo que no comprende mi verdadero problema. Y hasta sucede que algunas se alejan taconeando furiosas al oír que se les dice que la razón de sus tristezas consiste en que viven autocompadeciéndose, sintiendo compasión por sí mismas. Pero es que la verdad, como un pinchazo que se le da a un tumor, duele. El deprimido tiene un tumor dañosísimo. Es su depresión. Y al pinchar este tumor se sienten dolores no muy gratos, pero sí muy provechosos. Cuando hablo con un deprimido, no espero que acepte desde el principio que está sintiendo autocompasión. En su estado de ánimo, le es imposible aceptar una palabra tan fea como autoconmiseración, o una verdad tan amarga como la de que está sintiendo demasiada compasión hacia sí mismo. En cambio, le agradaría mucho más que lo llenaran de compasión y que le recetaran un montón de píldoras, y que les echaran a otros toda la culpa de los males que está sufriendo. Los no deprimidos sí aceptan que a veces sienten autocompasión, y aun los deprimidos, en los tiempos en que no sufren depresión, reconocen que sí padecen de autoconmiseración. Pero cuando les llega la depresión, entonces ya no aceptan esto, y quieren echar a otros la culpa de sus males. Afortunadamente, las personas inteligentes se van dejando convencer poco a poco, y llegan a convencerse de que la raíz de su mal está en autocompadecerse. Pero si alguien no acepta esto, estamos ante un caso perdido, y entre más se autocompadezca y menos reconozca que esto es un gran mal, más y más aumentará su depresión. Aunque se tomen todos los remedios y se hagan 1000 prácticas de electroshock y de otras clases, si no se cambia el esquema mental, pronto vuelve otra vez la depresión. Las personas deprimidas tienen siempre una colección de excusas para no aceptar que una de las causas más influyentes en su depresión es su autocompasión, el andar teniéndose conmiseración como a persona que no es tratada debidamente. Si es persona intelectual, exclama: esa solución es demasiado simple, tiene que haber otras razones mucho más graves para mi depresión. Otros simplemente no buscan el consejo de quien les quiere dirigir en esto, porque se dicen: ya sé que me va a decir que todo se debe a que yo me siento lástima y a que yo vivo dándome sentidos pésames, y esto no es cierto. La causa de mi depresión debe ser otra mucho más grave. Y estas pobres personas siguen cargando sobre sus hombros ese horrible cadáver tremendamente pesado y sofocador que es su depresión, cuando podrían haber dejado tan horrendo peso en una zanja del camino desde hace varios años, simplemente reconociendo que es necesario tratar de vivir sin sentir autocompasión. Miles de personas han confirmado por escrito o de viva voz que sí es cierto que una de las causas principales que llevan a la depresión es la autoconmiseración. Una mujer decía en una reunión: la primera vez que oí de decir que una causa muy importante de la depresión es el tenerse uno lástima a sí mismo, me indigné y exclamé que eso no era cierto, que las causas de la depresión eran muchísimo más serias que esa. Pero luego me he puesto a recordar en qué pensaba yo en los tiempos inmediatamente anteriores a mi depresión, y he logrado descubrir que en verdad mi depresión me llegó cuando me dediqué a autocompadecerme y a sentirme lástima. Y desde que empecé a echar lejos la autoconmiseración, mi vida ha cambiado de triste y deprimida en alegre y optimista. El caso de una mujer súper flaca. Una mañana llegó una mujer a consultar al psicólogo. Jamás habíamos visto una mujer tan flaca y decaída. Más que un cuerpo humano, parecía una radiografía. La gente decía que parecía un frasco de leche con cejas. Tan pálida estaba. En 6 meses había perdido 17 kilos. Solo pesaba 40 kilos cuando debería pesar 60. Su historia era muy triste, y al oírla narrar, sentía uno verdaderas ganas de echarse a llorar.
Su esposo era un aviador de Estados Unidos, y su avión lo habían derribado hacía 6 meses los comunistas de Vietnam del Norte, sanguinarios y feroces. Ninguna otra noticia se había vuelto a saber de él. ¿Estaba vivo? ¿Estaba muerto? Ella no lograba apartar ningún día a ninguna hora esas dos preguntas de su mente. ¿Está vivo? ¿Lo mataron? Sus 2 hijos se colgaban de sus faldas y mirándola a los ojos le preguntaban día a día, «Mamá, ¿papito estará vivo?» El psicólogo sintió un enorme deseo de darle su sentido pésame a esa pobre mujer y decirle que la acompañaba en su inmenso dolor, pero él sabía muy bien que las personas deprimidas ya se han tenido demasiada lástima a sí mismas y que por eso mismo es que se le ha pegado la depresión, y que en vez de ayudarlas a autocompadecerse más y más, lo que hay que hacer es ayudarles a comprender que esa autoconmiseración que están sintiendo les está haciendo muchísimo mayor mal que bien. Por eso el veterano psicólogo le preguntó, «¿Ama usted verdaderamente a su esposo?» «Ah», respondió, «él, mis hijos, son después de Dios los más grandes amores de mi vida». «Bueno», siguió diciendo el doctor, «y para su esposo y para sus hijos, ¿qué es más conveniente, que usted esté en paz y tranquila, o llena de angustias y muriéndose de nervios?» «Ah, doctor», exclamó ella paseándose nerviosamente, «es que mi angustia me ha hecho perder todo control sobre mis pensamientos». Bueno, siguió preguntando el psicólogo, ¿usted qué cree más seguro, que su esposo está vivo o está muerto? ¿Que está sintiendo bien tratado o que está sintiendo torturado? Pues yo me inclino más a creer que él está vivo y que está siendo bien tratado. Y el consejo que recibió fue este. En vez de dedicarse a autocompadecerse, dedíquese a darle gracias a Dios porque lo más probable es que su esposo está vivo y está siendo bien tratado. En lugar de seguirse enflaqueciendo a base de angustias, recupere su buen físico a base de pensamientos tranquilizadores, para que cuando él vuelva no encuentre a su esposa convertida en un caramán y un esqueleto, sino conservada, rebosante de lozanía y juventud. En caso de que su esposo estuviera muerto, nada ganaría él con que usted se pasara la vida lamentándose. ¿Y para qué llorar como muerto al que probablemente está vivo? Las circunstancias externas de aquella mujer no cambiaron. En meses no le llegaron noticias de su marido, pero se dedicó a orar por él y a dar gracias al Señor por todo lo que lo estaba cuidando, y recuperó su salud perdida y a su hogar volvió la alegría. Y cuando los norvietnamitas le devolvieron a su marido, la encontró sana y contenta, porque había desterrado lejos la autocompasión. La fórmula de la depresión. Después de estudiar por más de 40 años a centenares y millares de personas deprimidas, hemos logrado sintetizar así la fórmula de la depresión. Insulto, injuria o rechazo o desprecio, más ira, más autoconmiseración, igual depresión. Otros han hecho esta fórmula. Suceso no deseado, más resentimiento, más autoconmiseración, igual a depresión. Esta segunda fórmula se cumple, por ejemplo, cuando una mujer siente que está esperando un hijo y no deseaba tenerlo, o cuando a alguien se le muere un ser muy querido. Al suceso no deseado le siguen el resentimiento y la autocompasión, y entre los tres fabrican la depresión. Un día, viajando en un avión, al ver que la azafata aún era muy hermosa, demostraba cierta tristeza en el rostro. Me atreví a preguntarle, ¿tiene usted algún problema que le hace sufrir? Es que la veo como algo entristecida. Y ella me respondió, es que esta compañía aérea es muy despreocupada y muy desconsiderada. Le ponen a uno un montón de oficio y no le ofrecen las debidas comodidades, ni saben agradecerle lo que uno hace. Entonces, aunque con poco de temor de aparecer sermoneador, me atreví a decirle, si vive sintiéndose lástima hacia usted misma, se va a volver vieja antes de tiempo. Le puedo asegurar que en nuestro país hay miles de jóvenes de su edad que desearían con toda su alma poder hacer las labores que usted tiene que hacer. Yo le aconsejo que cada día piense en los aspectos positivos que tiene su oficio y no tanto en lo negativo y cansón. Y cuando tenga algo que sufrir, no se autocompadezca, sino más bien aproveche para decirle al buen Dios que usted acepta lo que Él permite que le suceda y que lo bendice 1 y 1000 veces por su trabajo, por sus sufrimientos y también por los éxitos que le tiene reservados para el futuro. Cuando después de unos 3 meses volví a emplear aquella compañía aérea para viajar, a mitad de viaje se me acercó la azafata, ahora con ojos brillantes de optimismo, y mientras me ofrecía la bandeja con sándwich y gaseosa, me dijo al oído, «Siga diciendo a otros lo que me recomendó a mí el otro día.
mirar lo bueno que hay en la vida y no lo malo y lo triste. Porque de sentirse uno lástima a sí mismo no se consigue sino aumentarse las penas y acabar con la salud. ¿A qué clase de personas ataca la autocompasión? La autoconmiseración no deja clase alguna de personas sin atacarlas. He conocido intelectuales con brillantes doctorados y una inteligencia fuera de lo común, sumidos en la depresión por haber cedido a la desastrosa tentación de autocompadecerse, y también gente sencilla y de poca instrucción ha llegado hasta los abismos más profundos y oscuros de la depresión, porque cuando llegó el deseo de autocompadecerse, en vez de alejar tan espantosa costumbre, se dejaron vencer por ella. Un hombre con las mejores notas de su universidad vino a consultarme. La depresión había convertido su vida en un trapo inútil. ¿Y cómo había llegado hasta allí? Pues empezó a sentir que su esposa no le comprendía. Y en vez de aprovechar esta amargura para hacer trabajar más su cerebro, se dedicó fue a darse los pésames a sí mismo. Pobre de mí, esa mujer no me comprende. Pobre de mí, ella no reconoce mis cualidades. Pobre de mí, mi mujer me desprecia. Y este sentirse lástima lo fue apuballando y dejó de escribir como lo estaba haciendo antes. Y dejó de seguir especializándose, y ya casi llegaba al total fracaso. Cuando vino a consultarme, le narré lo que decía el maravilloso músico Schubert. Las mejores piezas musicales que he compuesto y las que más agradan al público son aquellas que escribí en los días de mis más terribles angustias y penas, cuando me parecía que mi vida era un martirio y una agonía. Y le recordé cómo el escritor de fama mundial Tolstoy tuvo que sufrir con una esposa horrorosamente neurótica e incomprensible, pero él, en vez de dedicarse a autocompadecerse, aprovechó esos tiempos de incomprensión y de pena y dolor para sacarle a su cerebro el mayor rendimiento posible y logró escribir obras inmortales. Le insistí en que para nosotros lo único verdaderamente importante en la vida es tener contento a Dios, que a la gente difícilmente la vamos a tener contenta. El Evangelio dice, vino Juan Bautista, que no comía y no bebía, y la gente decía que era un endemoniado. Vino Jesús, que sí comía y bebía, y dijeron también que era un endemoniado. Pero al buen Dios sí lo logramos tener contento si nos esforzamos un poco, y al fin de cuentas, Él y solo Él es quien nos va a dar el premio definitivo. Aquel hombre se quedó mirándome a los ojos y me dijo, «Entonces yo he perdido todo el tiempo que he dedicado a tenerme lástima por no ser comprendido por mi esposa». Y le respondí, no solo ha perdido ese tiempo, sino que con su autoconmiseración ha esterilizado sus meses y sus años pasados y corre peligro de hacer de su vida una inutilidad si sigue autocompadeciéndose. Aquel día charlamos largo y sabroso. Le recordé lo que afirmaba San Pablo. Si lo que busco es tener contenta a la gente de este mundo, ya no seré verdadero seguidor de Cristo. Y lo que decía Jesucristo, algunos no pueden llegar a la verdadera fe, porque lo que buscan es obtener las alabanzas de los demás. Y lo animé con todas mis fuerzas a independizarse del qué dirán o qué pensarán los demás, y a no darle tanta importancia a la incomprensión de su mujer. La historia siguió su curso. La esposa no dejó de ser incomprensiva, pero él sí dejó de autocompadecerse. Ella siguió criticándolo por todo, pero él ya no volvió a sentir lástima por sí mismo. Se hizo una habitación cerrada en su casa, y cuando la mujer estallaba en ímpetus de ira y se dedicaba a gritarlo e insultarlo, él se encerraba en su búnker y se decía, «Aprovechemos la adrenalina que me produce este disgusto para hacer que mi cerebro trabaje con más celeridad». Y poco a poco fue convenciéndose de la gran verdad que es aquella afirmación de la Santa Biblia, «Todo sucede para el bien de los que aman a Dios». Y para qué seguir contando, sus escritos volvieron a aparecer en los periódicos, y cuando la esposa airada le gritaba que eso era una tontería, que no merecía la publicación, él se decía para sí mismo, «Lo importante es que esto agrade a Dios. De Él y solo de Él espero mi paga y mi recompensa». Ya son varios sus libros y varias las ediciones de cada uno, y ahora son leídos hasta por su propia mujer. Su nombre no lo decimos aquí porque ha pedido que por ahora lo callemos. Ojalá que en un día su tumba pudieran escribir, «Aquí yace uno que iba rodando hacia el fracaso por dejarse dominar de la autocompasión, pero un día dejó de sentirse lástima a sí mismo, y desde entonces empezó a volar muy alto hasta llegar a ser uno de los hombres más exitosos de este siglo». Y su historia puede ser la de muchos que estén pasando por circunstancias parecidas de incomprensión y malos tratos.
Con el poeta Campo Amor podremos repetir: no hay grito de dolor que no tenga al fin por eco una esperanza, si en vez de autocompadecernos, luchamos con valor. Una joven esposa vino a consultarme. La dominaba una inaguantable depresión. Solo llevaba 8 meses de casada, pero ya no sentía cariño por su marido. Una tristeza incontenible hacía de su propia vida algo más triste que una tumba. Repasando sus recuerdos, encontramos la causa de su depresión. Desde niña, había visto casos escandalosos de unas hermanastras suyas que fueron muy desvergonzadas en sus noviazgos y que dejaron muy mala impresión en el vecindario por sus ligerezas y atrevimientos. Y entonces ella desde los 13 años se propuso firmemente: llegaré virgen al día de mi matrimonio. Cuando suba al altar, llevaré un vestido blanco y una alma pura y blanca. Me haré respetar cueste lo que cueste. Y cumplió seriamente sus propósitos. Se enamoró de un marino y su noviazgo transcurrió tranquila y santamente. Pero el hombre sabía convencer mucho a las mujeres, marino al fin, y la noche en que celebraron la ceremonia de las argollas y la promesa de matrimonio, ella cometió el error de tomarse unos tragos y de quedarse sola con su novio. Y como el alcohol debilita totalmente el cerebro y la voluntad, aquella noche cometió un pecado contra la castidad. Toda la vida había deseado llegar virgen y muy pura al día de su matrimonio, y ahora, por una debilidad, se derrumbaban todos sus ideales y propósitos. Qué miserable y manchada se sentía. Se sentía una pobre derrotada por Satanás. Por esta razón, la noche de su matrimonio, sufría la profunda tristeza de que a su vestido tan blanco no correspondía a una alma tan inocente. Y este pensamiento no la abandonaba. En su interior le echaba la culpa al novio. Él la había hecho tomar trago. Él decía palabras demasiado melosas. Él era el verdadero culpable. Y se creía una víctima de aquel aprovechado, y esto la fue enfriando totalmente hacia su marido, hasta el punto de convertir en antipatía y frialdad el inmenso amor que en un tiempo había sentido por él, y con estos sentimientos vino a consultar su caso. La causa de esta depresión era muy clara. La pobre mujer se estaba autocompadeciendo más de la cuenta. Quería echarle toda la culpa y la responsabilidad a aquel hombre, y mientras viviera rumiando y recordando con rabia su momento de miseria y debilidad, y dándose a sí misma palizas mentales y guardando resentimiento por ese individuo, era inútil recetarle medicamentos para sus nervios, pues la depresión no se le iba a retirar ni disminuir, si no se quitaba la causa que la producía. El primer consejo para la deprimida mujer fue aquel de un famoso: mientras me dediqué a recordar con amargura mis pecados, cada día me atormentaba más y más y sin provecho alguno. Pero cuando me dediqué a pensar en las bondades de Dios y en los maravillosos hechos que de Dios narra la Biblia, recobré la paz de mi espíritu y empecé a dar pasos hacia la paz y la tranquilidad. Lo primero que ella necesitaba era perdonar al otro. Si no perdonáis a los demás los males que os han hecho, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros los males que habéis hecho, dijo Jesús. ¿Cómo pretender que Dios perdone nuestras maldades y debilidades si seguimos recordando con odio y resentimiento los males que otros nos han hecho? El Evangelio manda que debemos amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Por lo tanto, nos tenemos que amar mucho a nosotros mismos, porque si a los otros hay que amarlos como uno se ama a sí mismo, es señal de que hay que amarse mucho a sí mismo. Pero ¿cómo puede afirmar que se ama a sí mismo quien vive regañándose a toda hora y echándose en cara sus antiguas faltas a cada momento? Si a los otros hay que perdonar, ¿por qué no perdonarse uno a sí mismo? ¿O es que pretendemos ser tan perfectos que seamos impecables? ¿Y es que se nos ha olvidado que muchísimas de las faltas que cometemos las hacemos más por debilidad que por maldad? Si Dios olvida nuestras faltas para no volverlas a recordar jamás, si arrepentidos le pedimos perdón, ¿por qué no olvidarlas también nosotros y no seguirnos amargando la vida con unos feroces recuerdos que no ayudan a progresar, sino a sentir más desdicha y mayor pesimismo y desaliento? Y el tercer paso, que no puede ser evitado jamás, pedirle perdón a Dios. Él ha repetido muchas veces en la Santa Biblia que no desea la perdición del pecador, sino que se convierta y mejore de conducta y tenga una vida de felicidad y de paz. El Salmo 102 nos recuerda: como un padre siente compasión por sus débiles hijitos, así el Señor Dios siente ternura y compasión por nosotros. Él sabe de qué estamos hechos y se acuerda de que somos barro.
Dios es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y bondad. No está siempre acusando ni echando en cara las faltas cometidas. No guarda rencor perpetuo, no nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos castiga como lo piden nuestros pecados. Así como está inmensamente lejos del extremo occidente del extremo oriente, así Dios aleja de nosotros las faltas que hemos cometido. ¿Quién no se animará a pedirle perdón a un Dios tan extraordinariamente amable e inclinado a perdonar y a olvidar, y que ha prometido no rechazar jamás un corazón arrepentido y humillado? Estas fueron las consideraciones que le hicimos a la esposa entristecida y desamorada que había venido a consultarnos. Y como en los cuentos de hadas con un final feliz, aquella mujer se perdonó a sí misma, perdonó a su marido, se confesó y pidió perdón a Dios, y ahora, cuando acompañada de su esposo y de sus simpáticos hijitos, la vemos salir a pasearse alegre, amorosa y sonriente, porque el parque cercano, y como en los cuentos de hadas con un final feliz, aquella mujer se perdonó a sí misma, perdonó a su marido, se confesó y pidió perdón a Dios, y ahora, cuando acompañada de su esposo y de sus simpáticos hijitos, la vemos salir a pasearse alegre, amorosa y sonriente por el parque cercano a su casa, y no vemos en su comportamiento sino amor y gozo. Nos dan ganas de gritar a los transeúntes: vengan a ver un milagro conseguido a base de alejar de la propia vida la autocompasión y de dedicarse a perdonarse uno a sí mismo y a perdonar a los demás y a pedir perdón a Dios, en vez de andar compadeciéndose o echando a otros la culpa de que nos sucede. Mientras más lejos echamos la autocompasión, más nos llenaremos de alegría y paz, y menos cabida tendrá en nuestra vida la horrible depresión. ¿Será necesario que cambien la situación y las circunstancias? Hay un librito muy famoso, publicado 20 años antes del descubrimiento de América, y que después de la Santa Biblia ha sido el libro religioso más editado en el mundo. En 1991, la editorial Salvat publicó el dato de que de él se han hecho más de 3.000 ediciones. El bello libro se titula La imitación de Cristo, y su lectura ha obrado admirables cambios en millones de personas. Pues bien, el autor de La imitación de Cristo dejó escrita esta frase que contiene una gran verdad. Vayas donde vayas y fueres donde fueres, si tú no cambias y no mejoras de modo de pensar y de ser, en todas partes seguirás con tus mismos sufrimientos, porque la principal causa de ellos no está en las otras personas o en las circunstancias que te rodean, sino en ti mismo, en tu modo de ser y de pensar. Es lo que la gente dice en su adagio popular: la fiebre no está en las cobijas. Los 4 divorcios. Una mujer cuenta que ella se ha divorciado ya 4 veces, tratando cada vez de buscar la verdadera felicidad, y que después del 4º marido se ha venido a dar cuenta de que solamente fue relativamente feliz con su primer esposo, y que su gran equivocación fue dejar una relativa felicidad ya conocida por una muy insegura felicidad desconocida, olvidando lo que decían nuestros tatarabuelos: más vale lo defectuoso ya conocido que lo menos defectuoso por conocer. Y le sucedió lo que dice el epitafio a aquel difunto: aquí yace uno que estaba bien, pero quiso estar mejor. Y es que muchas veces lo que en verdad nos amarga más no son las circunstancias dificultosas de la vida, sino los juicios amargos y pesimistas que hacemos acerca de lo que nos sucede. Recordemos lo de las moscas que cayeron en la leche. Contaba un campesino que 2 moscas se cayeron entre una jarra de leche. La una era pesimista y llena de tristeza, se puso a quejarse de su mala suerte y, quejándose, murió ahogada entre el blanco líquido. La otra era optimista y se dijo: mi vida no la vendo barata a nadie. Si me ahogo, me ahogaré pataleando, tratando de sobresalir. Y tanto pataleó que formó nata en la leche y tranquilamente se sentó sobre la nata a descansar y a sobrevivir, y de ahí emprendió otra vez su alegre vuelo. Es que las dificultades solamente ahogan a quienes se encuentran sin entusiasmo. Más feliz se siente una pobre ancianita tomándose con alegría y resignación una taza de chocolate en un asilo de caridad que Miss Universo celebrando un banquete en el hotel más elegante del mundo, si no se siente contenta de lo que es y de lo que le sucede. La felicidad no depende tanto de las circunstancias que nos rodean, sino más que todo del modo como aceptemos y llevemos nuestra vida. Por eso decía un filósofo: ninguna otra herencia es quizás más valiosa para ser feliz que la de saber enfrentar la vida con alegría, paciencia y optimismo.
La autocompasión es un pecado. Dicen que pecar es decir o hacer o pensar algo que disgusta a Dios que nos hace daño a nosotros mismos. Y esto de andar sintiéndose lástima y echando a otros la culpa de lo que nos sucede es una actitud mental tan dañosa para nosotros mismos que no puede menos que disgustar a Dios y por lo tanto la podemos llamar pecado. Hay personas que no se atreverían a robarle la cartera a otro o a cometer una grave falta de impureza o a inventar una gran mentira, pero que vive tranquilamente cometiendo este pecado de autocompadecerse y de vivir echando a otros la culpa de lo malo que les sucede. El vivir sintiéndose lástima y dándose cada día un sincero pésame por tener una vida tan desdichada es olvidar aquella famosa frase del libro santo: todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. No dice la Biblia que todo lo que sucede es agradable o placentero, sino que contribuye al mayor bien de los que aman al Señor. Y aquí está la gran diferencia. No nos agradan muchos sucesos de la vida, pero han sido permitidos por Dios para nuestro bien, y entonces aquí se halla nuestro pecado cuando nos rebelamos y nos sentimos víctimas, y nos dedicamos a autocompadecernos. Nos rebelamos y no aceptamos lo que Dios permite para nuestro mayor bien, y en cambio nos dedicamos a sentirnos unos pobres víctimas de la injusticia de los demás y de la vergüenza divina. Tremenda equivocación.